Bienvenidos al programa Biblia y Ministerio en la sección Experiencias. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el llamado de Dios. Biblia y Ministerio en la sección de Experiencias, contando testimonios y experiencias, y en este caso el tema de hoy es el llamado de Dios, y todos hemos tenido ese llamado. Amén. El llamado de Dios aplicado hoy a la salvación. Podemos decir que vamos a tener con la voluntad del Señor varios programas del llamado. Hoy hablaremos de la salvación y recordando, para exaltar y glorificar al Señor, recordando ese llamado que Dios hizo a nuestras vidas, a nuestras familias. Ese es el propósito de hoy, compartir la enseñanza y recordar cómo Dios hizo el llamado en tu familia y en mi familia. Así es. Entonces, iniciamos en el nombre del Señor Jesucristo, que sea el Señor guiándonos en esta hora. Bueno, vamos a mirar unos textos bíblicos que nos hablan acerca de este llamado para que nos enfoquemos y entremos a este tema tan maravilloso y tan apasionante que es el llamado de Dios para salvación. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Este texto bíblico nos está hablando la palabra del Señor, aunque este texto puntualmente va dirigido a la iglesia, porque Dios se dirige a través de su palabra a la iglesia en Apocalipsis y le escribe a una de las congregaciones y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Sentimos colocar este texto bíblico para resaltar que Dios es el que llama. Amén. Dios es el que llama. Él es el que siempre ha llamado al ser humano. Y él recordaba la expresión de mi pastor Víctor Morales. Él decía: no es que Dios esté tocando la puerta hacia golpes, ta, 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 ta. No, Dios llama con una voz suave. Y Dios te llama y te dice: Julano. O sea, es un llamado personal, es un llamado individual, es un llamado directo al corazón de cada uno. Y el propósito de Dios llamar es direccionar al ser humano hacia Él. Por eso hay otro texto de la palabra del Señor que nos dice... Lo encontramos allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando llegaste al camino del Señor, ¿se sintió descansada? Claro, el Señor lo hace descansar a uno. Claro. Es el Señor el que llama, y el propósito de llamar al ser humano es que descanse en Él, es que pueda decir esas cargas, todo tipo de cargas que tiene el ser humano. No solamente estamos hablando de pecado, estamos hablando de cargas emocionales, estamos hablando aún de cargas generacionales que ha tenido, de pesos de culpa, todo tipo de carga. Y el Señor se coloca en el escenario allá enfrente a los judíos, donde los judíos estaban acostumbrados a hacer una ceremonia al agua, y el Señor se coloca y les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Es que Dios puede usar muchos predicadores, claro que sí. Dios puede usar muchos mensajeros, claro que sí. Pero recordemos que Dios es el que hace el llamado. Dios es el que quiere tener una relación personal con el hombre, con el ser humano. Él dice que está a la puerta. Él dice: venid a mí. Dice que si vuestros pecados fueren grandes y oscuros, vendrán a ser blancos. O sea, viene a ser, Dios quiere que el ser humano tenga un encuentro, y por eso Él viene, se manifiesta, y Él es el que llama. Y Él dice: venid a mí. Qué bendición
esta es la obra gloriosa Sí, del realmente Señor. el sentirnos descansados en Él es una bendición muy grande. Yo creo que todos hemos experimentado ello y cuando estamos y entramos en la presencia del Señor y cuanto más en ese llamado y cuando hemos aceptado ese llamado, el sentirnos livianos, libres de culpas, de tantas cosas, es algo maravilloso, es una experiencia muy hermosa. Amén. Y creo que todos ustedes en este momento que están conectaditos y que están escuchando, recuerdan ese momento cuando llegaron a los pies del Señor y descansamos de tanta fatiga, descansamos de tanta carga de culpa, de pecado, pero recibimos el llamado de parte del Señor: venid a mí. En Romanos capítulo 8, verso 30 dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el proceso de la salvación. Dios ha querido salvar al ser humano. La salvación nació en el corazón de Dios. Y consideramos, antes de que nosotros estuviéramos, Él ya había pensado en salvación para con nosotros. Él nos predestinó, ¿a quién? A la humanidad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para traernos una salvación. A Dios no le cayó por sorpresa aún el pecado de Adán. Dios tenía ya una solución, porque Él en su misericordia y amó a la humanidad, ya le tenía una solución. Entonces viene la predestinación, que es escogerlo con anticipación. ¿A quién? A toda la raza humana. Claro, a todos. El evangelio ha sido predicado para todos, pero a todos Dios les ha enviado el mensaje y les ha llamado a través de su palabra. Él se ha encargado de llamar. El punto es: y a los que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Pero ¿a cuáles que llamó? Aquellos que llamó y obedecieron al llamado. Los que obedecieron al llamado no fueron los que estuvieron rebeldes, porque el ser humano ha escuchado el llamado del Señor. Y uno ve la posición de Job, porque Job tenía un pensamiento respecto a que Dios llama, y hay muchas formas en que Dios llama, y Job tenía un planteamiento de esta manera, una cita hermosa. En Job capítulo 33, verso 14 y 18, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios habla, Dios llama, Dios sigue llamando al ser humano, y Dios utiliza muchas formas para llamarlo. En su grande misericordia, Dios llama al ser humano de muchas formas. Dios ha utilizado muchas formas para llamarlos, pero el ser humano no ha entendido, no entienden. Los que por la gracia del Señor hemos entendido que es Dios que nos ha llamado, hemos atendido esa voz. Pero Job, la posición de Job era que de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y él presenta varias formas. Job, estamos hablando en el Antiguo Testamento, estamos hablando un hombre que tuvo un conocimiento de Dios muy limitado en comparación a nosotros, que Dios llamaba a través de sueños. Dice que una o dos formas habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces les revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Pero también por medio de enfermedades. Dice Job: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan, su alma la comida suave. Dice: su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Habla de enfermedades. Dentro de la posición que él tenía, él presenta, Dios llama también, o sea, Dios toca también al ser humano a través de las enfermedades. No solamente a través del sueño le hace recapacitar para que se corrija de su andar, sino a través de las enfermedades. Y Job también dice, por medio de un elocuente mediador muy escogido, que le diga al hombre que Dios tuvo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro. Todo esto, dice Job, Dios llama al ser humano con el propósito de restaurarlo, de rescatarlo, de colocarlo a una posición de privilegio, de volverlo a una condición de bendición. Pero el hombre no entiende, dice Job. Bueno, ahí es cuando de pronto
vemos que tantos son los llamados, pero todo depende de cada uno, ¿cierto? De cada persona si atiende ese llamado. Es como cuando uno está aquí, le llaman por su nombre y uno ve, alguien me está llamando, alguien me llama, pero todo depende de uno si prestamos atención o no. En este caso, pues a través de todos estos medios, de cómo el Señor ama tanto a la humanidad, tanto al ser humano, que Él está tocando de alguna u otra manera ese corazón y haciéndole esos llamados, que son a través, en este caso obviamente, de los sueños, enfermedades, predicador, una alabanza, bueno, muchas maneras y muchas formas más en las cuales pues poder identificar esto que el Señor quiere porque realmente es una bendición lo que Dios quiere darle al ser humano, y si atendemos a este llamado pues gozamos de esta bendición. Claro, Dios llama al ser humano y el ejemplo que colocaba es muy, muy apropiado. Uno puede llamar a los hijos, Dani, por favor, haz este mandado. Y ella puede escuchar, pero está esperando a ver si la vuelve a llamar. Y hay hijos que, gracias al Señor, no es el caso de Dani, pero hay hijos que los padres lo llaman y no hacen caso. Y al punto que cuando ya miran que el padre está enojado, sí, papito, y ahí sí corren. Y muchas veces es para advertirle que hay un peligro, que por favor no vaya, es para librarlo de algo, o sea, para darle un beneficio, o sea, realmente. Totalmente, es para bendecirlo. Exacto. Y aquí el llamado que Dios emplea es para bendición, es para restaurarlo, es para sanarlo, pero algo más importante, es para salvarlo de una condenación inminente que viene. Entonces Dios quiere salvar al ser humano. Bueno, y Job dice que de una de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Vamos al Nuevo Testamento. No entiende. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, vea qué precioso, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo glorioso realmente. Glorioso, hermoso ese precioso texto. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Amén, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No sé si todos los que están en este momento conectados quisieran ahí en su dar gloria a Dios, dar agradecimiento a Dios, dar alabanza al Señor. Debemos dar gracias a Dios que Él nos haya escogido. Pero el texto 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Dios hoy está llamando, desde que trajo la salvación al ser humano, está llamando es a través de su mensaje de salvación, a través de el Evangelio. Pero es ahí donde Dios usa muchos instrumentos para llamar, ¿sí? El mensaje del llamado es el Evangelio. Para que el ser humano oiga el Evangelio, entienda el Evangelio. Por eso el llamado es a través del mensaje de salvación, a través del mensaje de Evangelio. Pero Dios llama y usa muchos instrumentos. Aquí hay una cantidad de hermanos que están alabando y glorificando al Señor. Amén. Así es. Bueno, y este llamado es cuando llegamos a una edad y entendemos este llamado, comprendemos que Dios quiere bendecir nuestra vida, y es cuando nosotros pues aceptamos esta bendición tan grande. Amén. Dios está llamando. Dios sigue llamando. Y note, Dios llama a través del Evangelio, y Dios lo está llamando a través de familia, a través de padres, a través de advertencias, a través para que la persona recapacite, a través de un sentir, a través de una invitación a un culto. Le invito a oír la palabra de Dios, le mando un cafecito con maná, le mando un devocional matutino, le envío esto. Dios está llamando, y mayormente en este tiempo. Así es, y cuánto más ahorita esta necesidad tan grande del alma, del espíritu, poder descansar en Dios,
¿verdad? Y esto lo único que descansa nuestra alma es en el Señor Jesucristo. Solamente en Dios. Entonces, puntualicemos, el llamado para salvación es a través de el Evangelio. O sea, es el plan de salvación. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, su poderoso Evangelio, el único medio para salvación. ¿Quién nos salvó? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 y 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios se había propuesto, su propósito era revelar esta gracia, su propósito era salvarnos, pero nos salvó y nos llamó, esto es glorioso, este texto bíblico, con llamamiento santo, un llamamiento santo. El que me estaba llamando era Dios, podemos decirle, y no, yo no sabía, yo no entendía que era Dios que me llamaba, era el Señor que me llamaba, era Él que me decía, y no entendía, pero gloria a Dios cuando entendimos un llamamiento santo que hizo el Señor. Alabanzas al Señor, aleluya. Entonces podemos decir en esta hora que ese llamamiento lo hizo el Señor a nuestras familias, amor. Amén, así es. Ese es el propósito hoy, ¿cierto? Compartir. Queremos compartir este testimonio, y por decirlo como experiencia, pero es testimonio de cómo llegó este llamado de Dios a nuestras familias. No podemos olvidar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Bueno, realmente sí, ha sido una bendición. Esa experiencia de vida y el poder recordar ese llamado de Dios a mi familia, en este caso a mis padres. Es un privilegio muy grande que los padres acepten ese llamado de Dios, porque es siempre lo he dicho, es la mejor herencia y el mejor regalo que un padre de familia le puede dejar a su hijo. Es el conocimiento y el temor de Dios. Bueno, vamos a recordar un poco esa experiencia, y cuando hablaba con mis padres, ellos se gozaban contando y aún se gozan contando esta bendición tan maravillosa. Amén. Y pertenezco a una familia numerosa. Soy la tercera de 6 hijas. Así que sí, puras hijas. La bendición de mi padre tener puras hijas. Bueno, y nací en el año 76 y en los años 80, cuenta mis padres, que ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Bueno, recuerdo que la vida de mi papá, muy pequeña, pero una imagen me quedaba en mi mente, y es de ver a mi padre acostado en el andén, borracho, tirado ahí acostado, y cuando recuerdo esta imagen y hacía cuenta de cuántos años tenía, aproximadamente 3 años y medio, 4, y yo digo, wow. O sea, son imágenes que quedan, ¿no? Me quedó grabada esa imagen, fue impactante. Fue impactante porque veía, a mi corta edad, pues veía cómo mi madre sufría. Lo único que sabía era que lo medio ayudaba a entrar a la casa y lo llevaba al patio. Yo no sé por qué, no sé, lo cierto era que yo me asomaba en la ventana del patio y lo veía allá acostado debajo como de algo, y esa imagen me quedó ahí. ¿Cierto? Entonces siempre la vida pues se recuerda de que fue muy borracho y muy fumador, que era esa ansiedad y ese deseo de estar allí fumando. Entonces cuando él me cuenta esa experiencia de los años 80, me dice, pero en él ya había como un deseo de cambio. Sí, porque pues claro está que ya él hablando con él me decía, no, pero es que el cambio que sentía de no seguir tomando era lunes, martes, miércoles, pero ya llegaba el viernes, sábado y se me olvidaba ese compromiso. Sí, estaba atrapado, cautivo, aunque había un deseo humano de cambiar, ¿cierto? Pero se necesita de algo poderoso, amén, para que haya esa transformación. Bueno, entonces, por el fin de año, en esa época de los años 80, él le dice a mi madre que quería ir a visitar a su mamá al lugar de San Agustín Huila, pasar Navidad en esas fechas, y bueno, vivíamos en Neiva, somos de Neiva, Huila,
procedemos de ahí del Huila, y mi abuelita, la madre de mi mamá, vivía en el lugar de San Agustín Huila. San Entonces, Agustín, un lugar muy hermoso. sabroso, un Así clima es. muy hermoso y saludamos a los de San Agustín. Así es, una tierra bella, Amén. histórica, muy hermosa, muy bonita, en la cual pues pasaba uno grandes vacaciones allá y muy especiales. Entonces, por este tiempo, pues mi mamá le hace la propuesta a mi papá para ir, y lo cierto fue que la respuesta de mi padre fue, bueno, si mi mamá me presta el carro para ir, pues vamos. Entonces mi papá cuenta de que le hace la propuesta a mi abuelita, a mi abuela, a su mamá, y la expresión que ella le saca es: ¿cómo se le ocurre que yo le voy a prestar el carro para que usted vaya y acabe con su familia? Porque resulta que ese fin de semana, ¿cierto? Ese fin de semana se había pegado una borrachera, que lo habían despedido del trabajo. En pleno diciembre. Claro, estaba en pleno diciembre, entonces lo habían despedido del trabajo, entonces, pues en este caso mi abuelita, pues ¿cómo se le ocurre que lo va a prestar para que usted vaya a acabar la familia? Entonces, pero lo único que mi papá le dice es que no voy a ir a tomar, a donde vamos a ir todos son evangélicos, fue la expresión que él le dijo. Al fin y al cabo fue propósito de Dios. Lo cierto fue que se le prestó el carro y llegamos todos a San Agustín, allá a pasar ese 24 y 25 allá en ese lugar. Cuentan ellos que desde ese momento, desde que van llegando, ¿cierto? Un familiar, el esposo de mi tía, comienza a evangelizarlo, aunque días antes de haber llegado allá a San Agustín hay un familiar que lo invitaba, ¿cierto? Que vamos al culto, vamos a la iglesia, pero como estaba apartado, pues no le creía mucho. O sea, eso hoy se puede comprender de cómo Dios lo estaba llamando. Así es. Hacía tiempo. Ujú. O sea, cómo Dios estaba llamando, estaba usando un familiar. Así es, y estaba usando ese familiar, invitándolo al culto, y él no prestaba atención por la misma testimonio que de pronto tenía. Pero lo cierto es que ya el Señor le estaba haciendo como esos llamados. Años antes, cuenta mi madre, que él comenzó como a leer 2 meses la Biblia, pero como no hubo quien le explicara, pues desistió de seguirla leyendo. O sea, él ya había como esa necesidad, esa sed de buscar y de indagar pues en cómo era de pronto el evangelio del Señor Jesús. Entonces llega allí al lugar de San Agustín, y este familiar apenas llega comenzó a evangelizarlo, lo invitó por ahí a almorzar a una finca, también todos evangelizándole, dándole serenata. Bueno, en esa época de los 80, donde el evangelio estaba, cierto, en auge, vigilia, campamento, culto en la vereda, culto allá, bueno, eso era de todos los días, culto. Llevaban cornetas Todo era, eso era. grandísimas, y culto a domicilio, evangelismo puerta a puerta, eso colocamos. Eso era de todo. Eso era hacia estos años colocaba uno cornetas grandotas y enfrente de conjuntos, escuchen la palabra. Así eso era evangelio, o sea, por todo lado. Y entonces fue un momento muy hermoso, muy especial en esa época. Lo cierto fue que en ese 25 estuvieron dizque en un culto por allá en una vereda, Los Cauchos, en San Agustín. Ajá. Cuenta mis padres, y que él impactó ese mensaje de que dio ese pastor allí, hermano Alfonso Mota, por aquella época, y regresaron a Neiva el día 26, ¿cierto? Y el sábado 27, cuentan ellos que le dice mi padre a este familiar que estaba apartado, le dice: oye, quiero ir a culto, me invita, me lleva. Y claro, el otro pues feliz, vamos a culto. Entonces se lo llevó ese sábado 27 de diciembre del año 1980. Fue un mensaje, cuenta mi padre, que fue un mensaje que le llegó a su vida, que tuvo una lucha interna y deseaba pasar cuando estaban haciendo la invitación al altar para alguien, para arrepentirse, y así aceptaba el evangelio. Lo cierto fue que no pudo pasar, ¿cierto? Se terminó el culto, pero con esa palabra ahí en el corazón. Cuenta él de que llegó esa noche a la casa y comenzó a clamarle al Señor, a rogarle que le ayudara a pasar adelante, como un ruego, una súplica, porque él sentía que algo lo jalaba a la banca, a la silla donde estaba sentado. Al otro día, el domingo 28... Pero algo importante, aquí nomás donde vemos el testimonio, o personalmente también, para mí es en cierta forma muchas partes de este testimonio nuevo que no conocía tan en detalle, pero evaluando el tema del llamado, Dios venía llamándolo hacía tiempos. O sea, veo que tuvo un sentir de leer la Biblia. Sí. Ese sentir no es casual.
Cuando alguien tiene el sentir de leer la Biblia es porque Dios le está poniendo ese sentir en su ser de leer. Complicado, 2 meses leyó, no entendió. Sí. Y desistió, pero había un llamado. Viene también el familiar que lo invita. Oiga, pero eso es lo sorprendente. Una persona que le gustaba la borrachera y le gustaba todo ello, y ni siquiera la mamá quería prestarle el carro porque ya lo conocía, y dice irse para un lugar donde las familias eran cristianas. Así es. Cómo Dios guía al ser humano y le está llamando. Mire cómo Dios le está guiando. Ver este testimonio desde esta perspectiva, desde este ángulo, es glorioso. Y yo creo que en su mente, los que están ahí conectaditos están, oiga, Dios también ha obrado en mi vida, sí. Y bueno, Así y vamos es. que entonces llegó al culto y tuvo el sentir de pasar. Bueno, Otra vez el llamado. Bueno, ya llegó el domingo, no sabía que había escuela dominical, es cierto. Entonces, en la noche le dice nuevamente a este familiar que le lleve a culto. Feliz, él le dijo que sí. Pero lo cierto fue que mi padre dice que al entrar al templo, al culto, dice que para aguantarse 2 horas sin fumar, se fumó un cigarrillo fuera del templo antes, porque dijo, para aguantarme 2 horas no puedo. Entonces sí, entonces no podía, entonces se fumó el cigarrillo y entró al templo. Lo cierto fue que al terminar el mensaje y hacen la invitación, y él lo mismo en esa lucha, orando, pidiéndole al Señor, hasta que eso fueron minutos ahí como en esa lucha, y me imagino yo que es cuando el pastor se demora invitando, diciendo, porque realmente es una lucha, ¿cierto? Es una lucha espiritual. Dios quiere salvar y rescatar al ser humano y está usando ahí al predicador. Así es. Como un canal para llamar al ser humano a través de la predicación de la palabra. Y sí hay una lucha en la persona, porque sí está atado por demonios, sí está atado por influencias que dañan su vida, y a través de la palabra Dios lo está liberando. Entonces eso es lo que sentía él. Claro, así es. Entonces cuenta de que cuando él logra levantarse, que al salir por el pasillo, que él ya iba como si alguien lo llevara. Lo cierto fue que él sale de ese lugar, y una familiar que salía con ellos de culto, pues que no era creyente, no sé, igual le invita un cigarrillo y él dice, no quiero. Entonces esta familiar misma queda aterrada y dice, pero ¿cómo que no va a querer? Pues si quiere, cójalo. Dijo, no, antes le doy estos. Entonces él dice que él de ahí en adelante, que él no sintió, tuvo un cambio instantáneo. Poder de la palabra. Así es, tanto así que al otro día también los amigos fueron en el barrio y todo eso, y pues como si estaba en la época de diciembre, vengan a tomar y esto, y él ya no aceptaba y no llamaba, y ya no iba para donde los amigos pues a compartir con ellos, y los mismos amigos quedaban aterrados de verlo a él. Llega el 31 en culto, feliz en culto, se fueron todos para familia, y que el 1 de enero del año 81 cuentan ellos que coge mi papá una grabadora grande al hombro, con la música ya cristiana, y a ir a evangelizar. Santo allá Dios. Que al abuelito Julio, que a la mamá, bueno, él comenzó a compartir lo que, imagínense en esos días o sea, llevaba pocos días. Claro. Pero esa experiencia fue tan personal, tan especial, que él quiso, o sea, sintió el cambio, sintió el poder de Dios para llegar luego a compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces vemos ahí, fue un cambio instantáneo. Ya la experiencia y el llamado de mi mamá fue diferente. Dice que ellos siguieron en culto. Para los años de enero del 81 hubo una convención muy hermosa ahí en la ciudad de Neiva. Ellos asistieron. Cuentan ellos que ahí estuvo la esposa del hermano Larsen. Mi madre la recuerda y dice que ahí estuvo ella. Y ella me cuenta que ese llamado de ella fue diferente, que ella veía de que iban a culto y que mi papá había cambiado, pero ella iba ahí, pero no entendía muchas cosas. Fue que cuando un día tuvo un sueño, y ella en el sueño veía que mi papá iba adelante y no la esperaba a ella, y lo llamaba y le decía, Reinel, espéreme. Entonces ella sintió ese impacto y él le decía que anduviera, que siguiera.
Entonces ella lo relacionó y dijo, no, esto es porque él ya está en el Evangelio y necesito aceptarlo para seguir. Exacto. Entonces, que de ahí después de ese sueño ella comienza también a aceptar el Evangelio, pasó a arrepentimiento y a los 2 meses, en el mes de febrero del 81, ya estaban siendo bautizados en el nombre de Jesucristo por el pastor Arturo Rojas, ahí en la iglesia central de Neiva, Huila. Gloria a Dios. Hay alabanzas para el Señor. Es el Señor Jesucristo exaltado, es glorificado el Señor. Hermanos, aquí cada uno de los que estamos en este momento oyendo podemos ver lo que Dios hace. Y la forma no es casualidad, no es accidente. Dios habla, utiliza los medios que quiera utilizar porque Él es el poderoso, el todopoderoso. Entonces despliega todo su poder con el propósito de salvar al ser humano. Mire cómo Dios llamó de una, de otra manera, aún emplea un sueño para que la persona recapacite. Dios sigue llamando. Lo hermoso que veo de todo este testimonio tan rápido que se está contando, porque obviamente por el tiempo, pero lo que veo algo es que no fueron rebeldes a este llamado. No, realmente no se vio rebeldía, sino que comprendieron, como lo digo, somos de una familia numerosa y realmente le doy gracias a Dios porque mis padres aceptaron este llamado, aceptaron el Evangelio, porque, bueno, sigo contando la historia, ¿cierto? Sigamos. Sí, porque ya el tiempo se está yendo, ¿verdad? Bueno, lo cierto fue que somos seis hijas, ¿cierto? Nada fácil, obviamente. Llega a la edad de 11 años, ¿cierto? Llevaban 6 años de su vida cristiana. Y dentro de todas mis hermanas, pues yo era como la más inquieta, por no decir rebelde, bueno, sí, un poco rebelde. Entonces, a la edad de 11 años, tomo la decisión de ser bautizada. Quería que el Señor, pues, me perdonara, pues, en mi corta edad, pues, me sentía culpable de lo que hacía, de mis desobediencias, de todas mis picardías, bueno, de todo lo que hacía me sentía realmente pues pecadora y que estaba ofendiendo a Dios con mi actitud, tanto así que en esta edad pues al decirle al pastor pues no me quería bautizar. El hermano Jorge Blanco, recuerdo tanto ahí en la central, y ahí por esos días estaba haciendo doctrina con un grupo de como de 15, 20 hermanos, personas que se iban a bautizar. Entre ellas estaba una hermana mía, hermana Yadira, pero entonces conmigo pues como que no por la edad que tenía. Lo cierto fue que en ese día yo le lloré al pastor y le dije que por favor me bautizara, que si no me bautizaba... O sea, lo cierto, no recuerdo bien las palabras, lo cierto fue que sí le lloré al pastor para que me bautizara. Gracias a Dios, pues llegué a las aguas del bautismo. Ahí en la imagen está, en la fotografía está, el 23 de agosto de 1987. Ahí está el hermano Jorge Blanco y ahí una niña de 11 años. Llegué a las aguas del bautismo para el perdón de mis pecados. Realmente me sentía que estaba ofendiendo con mi actitud, con mi comportamiento a Dios, y quería que el Señor me perdonara y quería que el Señor me ayudara a seguir adelante en Él. Bueno, aquí vemos un testimonio de la familia, cómo Dios le hizo el llamado a sus padres, cómo llegaron al camino del Señor, cómo no fueron rebeldes a ese llamado, fueron sensibles, aunque tuvieron que dejar obviamente muchas cosas, pero entendieron el llamado de parte del Señor, entendieron el propósito. Aquí vemos cómo Dios desplegó, como estaba diciendo anteriormente, cómo Dios desplegó todo lo que hace el Señor en beneficio de una familia, y Dios estaba pensando en la futura generación. Así es. Y veo pero tengo una pregunta, niña de 11 años. Esa es la pregunta que muchos tienen, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pecados puede tener una persona a los 11 años como para solicitar bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados? Bueno, yo por eso le decía ahora rato que entender el Evangelio, que fuimos escogidos, y poder entender su palabra de que Él quiere bendecirnos y nos llama, ¿cierto?, para que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Y yo me sentía a esa edad de que, como le digo, dentro de todas pues era un poco
rebelde, ¿cierto? Hacía por ahí mis picardías con mis hermanas, pues 5 más, con eso ya teníamos con quién recochar, con quién jugar, con quién pelear. Bueno, ya eso era un combo ahí en el cual pues estábamos en esa época. Claro. Y nosotros nos levantamos en una época donde todos los días era culto, pero lo cierto era que se encomendaba mi vida al Señor, el Señor me iba a ayudar de ahí en adelante, y así como me sentía de mal, de pecadora, de que lo estaba ofendiendo con mis actitudes, pues lo único que quería era descansar en Él, en medio de mi inocencia, no sé, en medio de mi edad, no sé, muchas cosas más de pronto, pero no se imagina uno. Esto es valioso, y cuando se oye el llamado de Dios, se entiende. Es importante comprender primero que soy pecador. No la magnitud de los pecados, no cuántos pecados, sino Dios a través de su palabra nos hace sentir pecadores. Y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que tuvo que haber sentido, y que sin bautismo no hay perdón de pecados y no hay salvación, lo encontró a través de la Biblia. Eso es lo que Dios espera de un ser humano cuando le hace el llamamiento, que reconozca su condición de pecador y que separado de Dios nada se puede hacer y su vida está condenada. De ahí que llorarle al pastor para que la bautizara. Eso es fruto de un corazón sensible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No vas a decir la edad, pero ¿cuánto tiempo ha pasado en la vida cristiana? Bueno, ahorita el 23 de agosto, con la ayuda del Señor, cumplimos 33 años. Sí, cumplo 33 años de ser bautizada en el nombre de Jesucristo, y el Señor ha sido muy especial, muy bueno. Y de ahí en adelante, obviamente, viví mi adolescencia en el Señor. Etapa dura, difícil, pero el Señor estuvo allí ayudándome junto con mis padres, junto con la iglesia, con líderes, con maestros. Usted, maestro de escuela dominical, servidor, ayudan mucho en la formación de los adolescentes, y yo viví esa etapa en la iglesia y fue algo muy hermoso poder tener estas personas alrededor que le ayudan a sostenerse a uno. Qué bendición poder compartir este breve testimonio de lo que ha sido su vida, y yo doy gracias al Señor. Realmente, cuando Dios le hace el llamado a una familia, a una persona, no está pensando solamente en la salvación de él, sino que Dios, que ve el futuro, y para el Señor el hoy y el mañana lo conoce, entonces Dios está pensando en su generación. Hoy vemos que ya nietas de su padre, ya tiene bisnieta, ¿no? Sí, ya tiene una bisnieta. Tienen Exacto. una bisnieta. Y ya nietas son bautizadas caminando con el Señor y sirviéndole al Señor. ¿Cómo Dios puede ver el futuro y llama al ser humano? Si necesitas un corazón sensible que no argumente conceptos, ideas, sino que diga, necesito del Señor. Ahí es donde recuerdo ese texto bíblico allá en Salmos capítulo 78, ¿verdad? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es de generación en generación. ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Sigamos compartiendo a estas nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestras familias. Es una bendición para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Así que es una preciosa bendición. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir también, no es tan extenso porque no vengo de una familia tan grande, sino ver cómo esos planes y proyectos de Dios, en el momento cuando sus padres estaban siendo bautizados en 1980, ¿en qué mes? En el 81 en febrero. En 81 en febrero, en esa fecha estaban siendo bautizados mis padres en febrero de 1981. ¿También? Febrero de 22 de febrero de 1981 estaban siendo bautizados mis padres. Parto de aquí, vengo de una familia cundiboyacense, mi padre boyacense, mamá cundinamarqués de Fusagasugá, mi padre de Ramiriquí, Boyacá, personas que fueron criados dentro de la religión tradicional y obviamente sus costumbres. Bueno, llegaron a su juventud, adolescencia, juventud, bueno, se casaron y seguían en ese estilo de vida, pero tenían una religión
pero yo tengo que recordar lo que recuerdo de mi infancia, que marcó mi vida, que tengo que decirle hoy, cada vez que recuerdo esto, yo alabo al Señor y lo exalto. Lo que recuerdo es que era una familia muy religiosa, con altares en muchas partes de la casa, veladoras por toda parte, pero había mucha crueldad en casa, mucha violencia física, violencia verbal. Tuve que ver a la edad de 6 años como mi padre se levantaba violentamente contra mi madre y como ella también no se quedaba quieta y respondía violentamente. Y tenía 6 años, quise tirarme para defender, pero recuerdo el golpe y a donde caí. Eso quedó impactante. Había una amargura en mi madre. En mi padre obviamente no había paz porque estaba con un espíritu de celos, podemos decir de lo que la Biblia le llama celos diabólicos. Eso se fundamentaba el conflicto permanente por los celos que habían en él y mi madre sí quería un cambio. Mi mamá en su forma le clamaba a Dios por un cambio. Ella creía que el cambio que necesitaba era irse de la casa, pero ella pensaba en los 4 niños. En este caso soy el segundo de 4, mi hermano mayor, mis 2 hermanas menores, 4, pero éramos todos pequeños, yo tenía 6 años. ¿Y cómo podemos ver que en esa preocupación llega una mujer? Mire cómo Dios obra y cómo Dios llama, impactante. Dios llama a través de una mujer que estaba apartada del Evangelio, Teresa, apartada del Evangelio, fumando. Mi mamá trabajaba como en casa de ella y le contaba las penurias, las angustias que tenía en casa y Teresa le dijo a mi mamá, usted lo que necesita para cambiar y para que ese hombre cambie, para que Santiago cambie, usted lo que necesita es que asista y crea en el Evangelio. Ella le decía, yo estoy descarriada, yo estoy apartada del Señor y yo no tengo paz, pero anhelo algún día que Dios me conceda volver al Evangelio. Pero si usted quiere que su hogar cambie, necesita ir a la iglesia. Y le preguntó dónde. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, allá en Villavicencio. Ya en ese tiempo vivían en Villavicencio. Acabábamos de llegar de Bogotá, huyendo de tantas situaciones y conflictos que se vivían allá, tratando de buscar una esperanza, una solución, un cambio de vida. Mi mamá decía, el problema que tenemos es por estar tan cerca de la familia, y creyó que la solución era irse y se fue para Villavicencio a buscar solución, y el problema era peor. Pero allá llegó el Señor y usó a esta mujer apartada, a Teresa, y le habló del Evangelio. Y mamá me cuenta el testimonio de que el 5 de julio de 1980, mamá le dice a mi papá, ¿por qué no vamos? Me están invitando a la iglesia. Digo, no, yo nací en mi religión muero. Pero entonces mi mamá le decía, pero mire la vida que tenemos, mire esto. Entonces obviamente la mujer busca concientizar al hombre de la condición de vida que tiene, y los habían invitado a una fiesta. Mamá recuerda y dice, nos invitaron a una fiesta, y ella le dijo, Santiago, esta será la última fiesta a la que vamos, y nos vamos a parrandear esta fiesta. O sea que más de uno estaba en esas, porque mi papá y mi madre también pensaron lo mismo en esa época. Claro. Era una situación, como Dios estaba obrando aquí en Villavicencio, allí en Villavicencio estaba obrando en Neiva para el año 1980. Y entonces lo invitaron al culto. Dijo, esta es la última fiesta que vamos, y se fueron para el culto el 5 de julio de 1980. Sí. Allá el 5 de julio de 1980 cuenta de que fueron al culto y Dios obró. Mamá dice, mamá vive allí en Puerto Rico, mi padre también, hoy, después de tantos años, caminan con el Señor. Y mamá dice, esa obra que Dios hizo, que fuimos al primer culto y en la predicación, cuando predicó el pastor Víctor Morales, en ese momento fue un alivio para nuestra alma. Sentimos un mensaje
que como las mujeres se hacían en una hilera y los hombres se hacían en la otra hilera, entonces mamá dice que en el momento cuando llamaban, porque hay algo importante que se repite en su familia y en mi familia, es el llamado al arrepentimiento. Es donde el ser humano acepta al Señor Jesucristo, procede y pasa a un altar o se arrodilla reconociendo que es pecador y que obedece el llamado. Entonces mamá dice estas palabras, cuando oímos el llamado, que el pastor llamaba, que le entregaran la vida al Señor, dice ella, yo lo volteé a mirar a él, que estaba en la otra hilera de sillas, y nos miramos y dijimos así, sí, es con nosotros. Y fueron al altar y se arrodillaron en la presencia del Señor. Dentro de esos momentos yo recuerdo cuando en una dominical, hablaron de orar por los niños y mis padres nos llevaron, recuerdo que esa imagen grabada en mi mente, mientras la primera imagen fue de odio contra mi padre, ahora recuerdo un padre arrodillado en el altar, transformado por el poder del Señor, cambiado con nosotros los cuatro en el altar, pidiendo la bendición del Señor. Mis padres continuaron el evangelio, Dios hizo unos milagros como para que se dieran cuenta el poder del Señor. Mi hermana Janet, mi hermana Jacqueline tuvieron unos problemas de salud impresionantes, pero Dios se glorificó sanando, que es otra forma como Dios obra, como Dios llama, como Dios le hace el llamado al ser humano para que entienda. Y entendieron, Dios hizo un milagro en mis hermanas y ellos dijeron, no, aquí toca seguir en el evangelio. Dios cambia la vida, Dios sana los enfermos. Y el 22 de febrero, cuentan mis padres, que llegaron a las aguas del bautismo. Cuando el pastor le dijeron, pastor, queremos ser bautizados, él les dio charla bautismal y fueron bautizados en 1981, o sea, para ese mismo mes. Oiga, los propósitos del Señor son perfectos. En Él no hay casualidades. Siempre lo he dicho, desde ese llamamiento a nuestros padres, porque yo digo una cosa, mis abuelos, yo creo que sus abuelos también recibieron el llamado del Señor, pero personalmente mis abuelos fueron rebeldes al llamado del Señor y no quisieron obedecer el llamado del Señor, pero gracias a Dios por mis padres que obedecieron y la vida nos cambió. Dios nos cambió la vida, Dios nos dio bendición, nos dio paz. Bueno, ya a nivel personal, puedo recordar entonces, ya ellos perseveraron, nos guiaron en el camino del Señor. También tengo que decir, la mejor herencia ha sido que nos hayan guiado en el camino del Señor. Pero a la edad de unos 14, 15 años, ya en febrero de 1990, febrero 11 de 1990, llegaba a las aguas del bautismo. Fue un domingo, recuerdo tanto, que yo me le acerqué al pastor y le dije, hermano Víctor, yo necesito que usted me bautice. Dijo, antes venga el domingo. Yo ya tenía 15 años, desde los 6 años estaba en la iglesia y me sentó y me dijo, bueno, ¿para qué quiere bautizarse? Yo le dije, hermano, para perdón de pecados. ¿Y para qué es el bautismo? Le dije, para salvación y para perdón de pecados. Dijo, ya usted está listo. Esa fue la doctrina que recibí. Pero esa convicción que tenía de haber visto la gloria de Dios, un Dios salvador, un Dios que cambia, un Dios pero que hay obediencia. Pero antes del bautismo tuve ese llamado, porque yo a la edad de 12 años me alejé de la iglesia como un adolescente. No quise más las cosas del Señor, me puse a trabajar en otras cosas y me alejé. Y no quería nada del Señor, pero era a los 15 años en un culto. No olvidaré nunca ese 30 de diciembre de 1989, un sábado. El pastor Víctor predicó. Soy sincero, no recuerdo de qué predicó. Lo cierto es que cuando él predicó, mi alma se conmovía, yo me conmovía dentro de mí, era impresionante. Y cuando él comenzó a llamar, eso que sintió su padre, eso sentí. Y yo no me quería mover de esa silla, pero Dios llamaba y sentía que era conmigo. Recuerdo tanto que yo me aferré a la silla y le dije, Dios mío, yo no puedo, ayúdame. Cuando le dije, ayúdame,
inmediatamente comencé a caminar hacia el altar. Me dicen que duré unos 30 o 40 minutos de rodillas, lloraba. Oiga, Dios haciendo un milagro, una sanidad en el cuerpo, en el alma. Haber obedecido a ese llamado del Señor ha sido lo más hermoso, lo más glorioso que nos ha acontecido. Qué hermosos testimonios. Aquí tengo otra fotico de los que se bautizaron conmigo ese día. Aquí, en San José Central, está la hermana Yolanda Fúquene. Ahí está ella, el día que fuimos bautizados. Yo estoy ahí de blanco. Otros 2 jóvenes fueron bautizados aquel día conmigo. Y bueno, ellos oro al Señor aún porque vuelvan, porque se apartaron del camino del Señor, y ruego al Señor por ellos. Pero el haber obedecido a ese llamado del Señor, haber obedecido a ese llamado, ¿cómo se siente haber compartido el testimonio hoy? Es algo hermoso poder recordar este llamado y este encuentro que tuvimos con el Señor y aceptarlo en las aguas del bautismo. Es algo maravilloso. Realmente, donde si no hubiera sido así, quién sabe qué hubiera sido de nuestra vida. Si mis padres no hubieran aceptado, quién sabe qué hubiera sido de nosotras 6. Hoy podemos ver de que todas estamos en el camino del Señor, que estamos sirviendo, que estamos allí perseverando en Él. Aquí hay unas palabras de mi hermana menor diciendo, según desde el testimonio de ella, ¿no? Gracias a Dios no conocí a mi padre borracho, solo tengo imágenes de un hombre que se arrodilla a orar a cualquier hora del día y un ejemplo también en leer la palabra de Dios. Un hombre que no se cansa de evangelizar ni que se avergüenza de hablar de Dios, no importando clase social. La mejor herencia nos ha dejado nuestro Padre. Gloria a Dios. Así es, hoy vemos a un padre de familia y de ahí en adelante vimos a mi padre compartiendo, evangelizando, hombre inalcanzable para evangelizar. Gloria a Dios. Patrón, a todo el que tenga, que se encuentre, le habla del evangelio. E insiste, porque insiste hablando del Señor. Recuerdo tanto cuando le hablaba a sus cuñadas, ellas se escondían, dice que ellas se escondían porque Reinel, dice es que Reinel llega, sí, llegó Reinel a evangelizarnos, a hablarnos de la Biblia. Cuentan ellas, ahora ellas están en el evangelio, cuentan ellas que sacaban ropa para de pretexto decir que estaban lavando, o sea que se volvían, exacto, volvían a lavar la ropa para decirle a mi papá que estaba ocupada haciendo oficio. Entonces son experiencias que se tienen porque es un hombre que entendió, conoció y que compartir el evangelio es lo más precioso y es maravilloso. Así que sigamos compartiendo estas experiencias maravillosas y estos testimonios. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido desde el tiempo antiguo. Amén. Contar los testimonios del Señor Jesús. Amén. Esto hoy tenemos que decir, en mi caso, después de los 6 años, ya crecí con un padre que, al igual que Lady, comparte, y es una realidad. Ya un padre de que oraba al Señor. Recuerdo cuando él tenía una grabadora, en ese tiempo colocaban el cassette y duraba media hora por un lado y le daba la vuelta para la media hora por el otro lado. Y él tenía ese cassette para orar. Y oraba en la mañana, 4 de la mañana, 4:30 se levantaba, oraba, y yo siempre escuchaba que él colocaba su música y ora. Hoy doy gracias al Señor. Podemos decir todavía está mi padre, gracias al Señor, con nosotros, mi mamá también, que comparten la palabra del Señor, que son fieles a Dios, que nos han enseñado la vida cristiana, que nos han enseñado a caminar con el Señor. Así que es una bendición y un privilegio continuar en el camino del Señor y decir, Dios ha sido bueno para con todos nosotros. Amén. Darle gracias al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido demasiado bueno. Dios ha sido demasiado bueno. Qué maravilloso ha sido el Señor para con nuestras vidas, el salvarnos. Pero hubo un llamamiento que necesitó humildad y obediencia para recibirlo. Y le damos gracias al Señor. Y queridos hermanos, amigos, Dios sigue obrando, Dios sigue salvando, Dios sigue transformando, Dios sigue haciendo nuevas criaturas, pero Dios te llama. Y si Dios te llama, obedece a este llamado que el Señor hace. Le damos gracias al Señor porque después vendrá el llamamiento al servicio a Dios. Demos gracias a Dios. Oremos. Amén, así es. Oremos dándole gracias al Señor por esta preciosa bendición que el Señor nos regaló de compartir
los testimonios y las experiencias que hemos vivido en el Señor. Señor mi Dios de los cielos, gracias te damos, Jesús, por esta preciosa hora, por esta preciosa oportunidad que nos regalas, oh Dios, de compartir tu palabra. Gracias por cada hermano, cada amigo en esta hora, Jesús. Enséñanos y ayúdanos a seguir compartiendo esto maravilloso, el poder glorioso que es en nuestras vidas, oh Dios, para la sociedad, y compartir esta preciosa bendición de vivir contigo, de disfrutar contigo la vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de los oyentes, gracias por cada una de estas familias, oh Dios, jóvenes, adolescentes, padres de familia, oh Jesús de los cielos, y ayúdanos a entender esta maravillosa verdad, oh Jesús, de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones tu palabra, tus testimonios, oh Dios de los cielos, aleluya, gloria al Señor Jesús, amén. Te deseamos la bendición del Señor en cada uno de ustedes y les invitamos a los que aún no son bautizados en el nombre del Señor. Si Dios te está llamando, obedece a este llamado. Es tiempo de salvación, es tiempo de obedecer el llamado del Señor, es tiempo de recibir lo que Dios tiene para ti, para tu familia y para tu futura generación. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga grandemente.